A principios del mes de junio de 2020 falleció Maclovia Carrión, madre de nuestro compañero Sergio Vicencio. Sergio, quien hace El Puente del Troll en Punto 5, programa de Radio Universidad de Guadalajara. Maco murió de COVID-19 y Sergio y yo decidimos contar esta historia con el fin de concientizar a quien la escucha en los peligros y las precauciones que debemos tener frente a la enfermedad todos los sobrevivientes. Porque sí, todos somos sobrevivientes. Esta historia está dividida en 2 partes del podcast ¿Cómo estás? 2 capítulos. Se llama El dragón y el elefante. Yo soy Gabriela Bautista. Estoy preguntando cómo estás durante la contingencia de salud. La crisis del coronavirus invade el mundo. Los países tímidamente han comenzado a levantar las fronteras. Si has escuchado los demás capítulos de Cómo estás, recordarás que ya hemos dicho que estamos dentro de una situación límite. Las situaciones límites son las que nos hacen mirar el abismo del fin de la vida. Aquí hablamos sobre enfrentar a un dragón. ¿Cómo enfrentas a un dragón? Y en esta historia hay hechos sorpresivos, extraordinarios, tristes y trágicos. Con este podcast me planteé preguntar cómo estaban pasando la cuarentena y sabíamos que sería un tiempo difícil y necesitaríamos permanecer unidos. Este podcast se llama ¿Cómo estás? Hoy con Sergio Vicencio. Parte 1. El dragón. Oye, Sergio, pues muchas gracias por estar en esta colección de charlas. Gracias por invitarme y es un súper honor estar en ¿Cómo estás? Gracias, Sergio. Sí te quiero preguntar cómo estás, y de hecho esa es la primera pregunta que siempre hago. ¿Cómo estás? Y me gustaría, bueno, obviamente saber cómo estás, pero también me gustaría saber cómo empezó todo y cómo cómo ha ido todo. Entonces, pues, elige. Ahora sí que somos libres aquí, los dos. Sí, creo que es una pregunta que sí exige una respuesta doble, porque creo que más bien es un cómo estaba y cómo estoy en este caso, ¿no? Te puedo decir que para mí el arranque de esta cuarentena fue glorioso. El arranque de esta cuarentena fue una oportunidad increíble de crecer profesionalmente, de chambear más horas al día, de jalar un poquito más de lana porque estaba haciendo nuevamente proyectos freelance. Comenzó esta cuarentena y para mí fue como un volver a la normalidad de cuando freelancé, y durante a lo mejor 1 mes y medio de la parte más pesada de la cuarentena, la gente me preguntaba exactamente esto: ¿cómo estás? Y yo les decía, maravilloso, maravilloso, ¿no? O sea, me está yendo muy chido, pude lanzar mi podcast, estoy haciendo un montón de cosas, estoy leyendo un montón de investigación atrasada que tenía, y me sentía de alguna manera muy cómodo, pero estaba de alguna forma en mi huevo, en mi encierro, ignorando las consecuencias reales, ¿no? De este monstruo que estaba allá afuera. Y siento que de alguna manera era como el poblado que afuera se está quemando porque hay un dragón que está pasando y está haciendo... Y tú estás como el ermitaño en la cueva diciendo, esta es la iluminación absoluta, ¿no? Y este componente como de ignorancia social, de alguna manera me mantuvo tranquilo. Sí estábamos al tanto de lo que estaba pasando en la pandemia y los reportes del Estado y los reportes federales, pero de alguna manera, cuando lo ves entrando por tu televisión, cuando lo ves entrando por tu celular, hay una distancia, ¿no? Hay una distancia, y el cómo estás es un bien, bien, bien chido, ¿no? Aquí estamos encerrados, pero a gusto, ¿no? Uh-huh. Tenemos, en mi familia directa, pues tenemos la suerte de que todos trabajamos a través de la internet, y se convierte de repente en una posibilidad maravillosa el hecho de poder seguir tus trabajos normales sin que pierdas un sueldo, sin que pierdas la confianza de tu empleador, sin que pierdas ciertas cosas, y se sentía muy bien. Todo esto, por supuesto, cambia cuando más o menos el 1 de junio, cuando recibí una llamada de mi madre diciéndome que se sentía mal. Y todavía seguíamos bien. Fue como, oye, pues me siento un poquito mal, ¿qué me recomiendas? Pues ve a ver un doctor, a un médico general. ¿Y qué te recomienda él? No, pues
parece que nomás tengo una gripe, parece que todo está tranquilo. Me dieron unos medicamentos, pero ni siquiera me dieron antibióticos porque no consideraron que tenga nada fuerte ni inoportuno. Fabuloso. Y pasan 3 días y así de rápido pueden cambiar las cosas con el dragón que es esta pandemia. Y pasan 3 días y me vuelve a hablar mi madre y me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy muchísimo peor. Y le dije, bueno, ok, un segundo médico, una segunda opinión, y vamos viendo qué pasa. Y me siento terrible y tengo mucha fiebre y no puedo comer. Y de repente se convirtió en un cuadro tan raro que empezamos a pensar que era algo atípico, ¿no? Y 3 días después de eso, pues mi madre estaba hospitalizada en la clínica 110 con COVID. Y de repente todo ese distanciamiento, toda esa tranquilidad que había tenido cuando los zombies no estaban entrando por tu ventana, como dice Danny Boyle, cuando todavía lo veías en las noticias, desapareció, porque de repente eliminas por completo el concepto inhumano de la estadística nacional y te conviertes tú mismo en parte de ese número y no sabes cómo reaccionar, ¿no? En un principio. Entonces, mi respuesta a cómo estás cambió drásticamente cuando nos enteramos que mi madre tenía COVID y que era un caso particularmente grave. Esto más o menos la primera semana de junio. Oye, ahorita mencionaste que cuando ella empezó a decirte, me siento particularmente mal, tú dijiste, vimos que se estaba transformando en un cuadro atípico. ¿Nos puedes profundizar un poquito cómo era? Sí, lamentablemente tengo una mucho más clara experiencia con el cuadro de más de una persona enferma de COVID ahorita, y es un cuadro muy peculiar porque puede afectar distinto a cada persona. Creen que es por tipo de sangre, creen que puede ser por alimentación, creen que puede ser por el estado de tu sistema inmunológico, pero tiene ciertos marcadores que parece que se repiten en casi todos los casos. Uno, que a mí me quedó clarísimo en pacientes de este tipo, es una fatiga incomprensible. Los pacientes se sienten incapaces de hacer ciertas cosas, casi como si fuera un cuadro de depresión, pero no es emocional. O sea, ellos realmente quieren o ellos realmente necesitan hacer ciertas cosas, pero se sienten incapaces. En el caso de mi madre fue con la cuestión de la alimentación. Y eso, de alguna manera, es como si el virus, de alguna manera, buscara la manera de primero debilitarte para luego agarrarte a trancazos, ¿no? O sea, con ella era una incapacidad absoluta de poder comer. No podía y me decía, es que no puedo. O sea, al grado de que pues yo con el mayor de los cuidados, cuando empezamos a sospechar que estaba enferma de COVID, le llevé un súper completo donde le dije, mira, aquí hay de todo. Si quieres una fruta, aquí hay una fruta. Si quieres un pan, aquí hay un pan. Pero necesitas mantener tu sistema combatiendo, ¿no? Sí. Y de alguna manera había una reacción, un rechazo de su cuerpo a mantenerse fuerte de alguna forma, ¿sí? Ahorita, en este momento, mis 2 suegros están enfermos de COVID. Los 2, porque estuvieron en contacto con ella. Afortunadísimamente, para no hacer un drama terrible de esto, afortunadísimamente los 2 están estables y en casa. Los 2 fueron rechazados de la clínica 110. Ahorita, si quieres, platicamos un poquito de esta cuestión de los rechazos. Pero los 2 fueron rechazados por buenos motivos, porque su conteo en el oxímetro, es decir, en este medidor de oxigenación, fue el correcto. Si estás cerca del 100% en oxigenación, las clínicas, las pocas o las muchas que estén atendiendo casos de COVID en este momento en Guadalajara, no te reciben. No te reciben porque no te consideran una emergencia para paro respiratorio. La cuestión es que el paciente igual tiene que lidiar con fiebres altísimas, tiene que lidiar con falta de apetito, tiene que lidiar algo que estamos viendo mucho yo estoy viendo en los 3 pacientes que he tenido en mi vida con esto, es diarrea. Y es algo de lo que casi no se habla. O sea, la gente cree que es una enfermedad donde vas a toser y estornudar, pero no es algo que se esté platicando mucho, que los pacientes
a pesar de no sentir nada de apetito, de alguna manera están expulsando toda la hidratación que tienen en su cuerpo. Entonces, de Sí. repente es como si el virus te preparara para ganar lo más de terreno posible. Te, te dejas de alimentar, te deshidrata simultáneamente, y cuando estás en el estado más débil es una fatiga absoluta, una fiebre muy elevada, y a partir de ahí es donde podrías empezar a desarrollar un problema respiratorio, ¿sí? Cualquier medida, por lo menos en la clínica 110, hasta donde entendí su estándar, cualquier medida por debajo de 90, 85 en saturación de oxígeno, ya se puede considerar una emergencia. En el caso específico de mi madre, ella llegó a la clínica 110, ahorita también si quieres platicamos de cómo, porque creo que el cómo Sí, es aterrador, es, un ajá, poquito, sí. pero ella llega con 86% de saturación de oxígeno, y en el lapso de una hora en el que la tuvieron en el triaje médico en la revisión inicial, bajó a 80%. Y fue ese salto negativo lo que hizo que el médico en guardia tomara la decisión correcta de aceptarla, ¿sí? De decir, esto parece ser una emergencia de posible paro respiratorio y tenemos que aceptar a este paciente, venga o no en regla, venga o no preparado y haya llegado o no por los medios correctos. Y hasta la fecha sigo muy agradecido con el criterio de ese médico de guardia, que fue, pues no puedo decir que salvó una vida porque no lo hizo, pero puedo decir que fue el correcto. Cuéntanos de esa cuestión aterradora que decías. Me imagino que tiene dos aristas, ya me dirás. Una es el estado de tu madre Uh-huh. y otra era llegar a la clínica y estar en ese lugar. Mira, en un principio te confieso que el estado de ella no me aterraba hasta el último momento. Es decir, yo todavía hablaba con ella o videollamábamos o le llevaba alguna pequeña cosa, y ella se veía como una persona que tenía una gripe muy fuerte y que tenía este desgano, cuerpo cortado natural de alguna manera de una gripe, de una infección fuerte, pero en un principio no temí, o sea, no, mi pánico no vino por ese lado. Mi miedo comenzó cuando vi cómo estaba armado el sistema para ser recibido como un paciente de cuidado. Sabemos, hemos escuchado muchas veces en esta pandemia y en esta emergencia que hay una línea COVID, ¿no? Y sabemos que hay ciertas organizaciones, específicamente Hospital Civil y UDG, que también están de alguna manera atendiendo ciertos casos o que originalmente estaban realizando ciertas pruebas. Uh-huh. Cuando yo vi a mi madre ya muy mal y sentimos ambos o creímos ambos que podía ser un caso de COVID, automáticamente llamamos a ambas líneas, a la línea que tiene Hospital Civil, me parece que es Hospital Civil con Cooks, y llamamos también a línea COVID. Ajá. En ambos casos, la respuesta fue un poquito desilusionante, ¿sí? Pensamos que íbamos a tener una especie de atención, no de atención directa, pero por lo menos una guía. Y en ambos números estábamos literalmente hablando simultáneamente, ella a un número, yo al otro número, y en ambos números nos decían lo mismo. Nos hacían un par de preguntas sobre el estado del paciente. ¿Tiene fiebre? Sí. ¿Tiene mucha tos? No, pues no tanta, pero un poco. Ok. ¿Tiene esto? Ok. Le podemos, en ambos lugares nos dijeron, le podemos programar una prueba dentro de 20 días. Uy, no. Dentro de 15 días. Fue la mejor respuesta cuando me puse un poquito, digamos, más agresivo con el chico de Hospital Civil. Le dije, oye, temo que esto es una emergencia y creo que tus 20 días no me sirven para nada. Y él lo que me dijo, pues es lo mejor que yo puedo hacer son 15 días en los cuales pues a lo mejor te podemos realizar una prueba segura que además va a tardar otros tantos días en salir. Para hacerte una comparación de desesperación de alguna manera, a mi madre el virus de COVID la mató en promedio en 9 días. 20 días para hacer una prueba es desesperante para cualquier paciente porque no sabes, o sea, cuando estás enfermo, ahorita no sabemos nada del COVID, o sea, sabemos muy poquito, ¿no? Sabemos más o menos de dónde viene, sabemos que es un pariente del SARS, sabemos que es que es un virus que saltó de especie a especie y que son los más peligrosos, pero todavía estamos
o están los científicos, ¿no? No digo estamos, digo la humanidad, ¿no? En la desesperación de no saber qué medicamento, qué vacuna, qué forma, qué combate. Y yo agradezco todos los días leer pequeños avances de la ciencia, ¿no? Donde dicen, ahora estamos calando este medicamento. Ahora estamos luchando de esta otra manera, porque hay una pequeña hormiguita dentro de mi cabeza que dice que a lo mejor dentro de 2 semanas un paciente que esté en el mismo caso que mi madre no va a morir, porque alguien que está trabajando todos los días en su ciencia va a poder hacer algo, ¿no? Eso para mí es súper importante. Pero bueno, hablamos de estos 2 números y en ambos números nos desesperanzan inmediatamente con la noticia de 20 días y básicamente nos cuelgan y nos dicen, pues si usted considera que es una emergencia, pues llame a emergencias. Y yo dije, bueno, sí, ¿no? O sea, tenemos un número para emergencias. Tengo un paciente que cada vez se siente peor. Creo que ya es una emergencia, ¿no? Es muy chistoso cómo la psique humana duda de molestar o de creer que haces una llamada en falso, porque te han condicionado mucho para eso, ¿no? O sea, no utilices el servicio si no es necesario. Y hay una parte de tu mente que dice, no sé si es necesario, ¿no? No sé si esto es o no una emergencia. Bueno, llamo inmediatamente después de hacer estas 2 llamadas, llamamos al 911 y le dije directamente a la chica que me atendió, le dije, mira, este es el cuadro, ya hablamos a las 2 líneas pertinentes y ellos mismos nos están recomendando que hablemos con ustedes. Y en un principio, por un pequeño lapso, yo creo que de unos 10 a 15 minutos, realmente pensé que eso iba a solucionar las cosas. Realmente pensé que ya tú en Guadalajara podías llamar una ambulancia. La ambulancia, como en las películas o como en el 911 gringo, iba a venir a tu casa, iban a recoger al paciente. Exacto, ¿no? O sea, iban a subir al paciente en una camilla, te iban a decir, quítate, apártate, no puedes viajar con nosotros, y iba a ser, y, o sea, yo imaginaba toda esta desesperación cinemática de ir detrás de una ambulancia, de ir preocupado por tu paciente, y la realidad de Guadalajara en este momento de pico de pandemia es totalmente opuesta y totalmente absurda. Llamas al 911 y el 911 te dice, espera en la línea un ratito, danos todos los datos, te vamos a colgar. Eso es muy desesperante. Te vamos a colgar. Y a lo mejor, esa es la respuesta del 911, a lo mejor en el lapso de la siguiente media hora te llama alguien. Esa fue, en ese momento fue cuando yo empecé realmente a tener miedo. Cuando dije, esta era mi última línea de defensa. Ajá, estoy solo con una persona de casi 70 años de edad que dentro de muy poco no se va a poder mover lo suficiente como para que yo haga algo. Ese fue mi miedo real, ¿no? En ese momento. Esperé la media hora famosa y no pasó nada. Esperé 55 minutos. Sin nada, sentado en un carro afuera de casa de mi madre, sin hacer nada, solo viendo el teléfono y diciendo, bueno, esto es un servicio de emergencia, ellos me van a llamar. A la hora volví a llamar, ellos te dan un número de emergencia, pero también te dan un número de operadora. Y si tú los alcanzas en el mismo turno, puedes ponerte en contacto con la mismísima persona que hablaste. Entonces yo hice eso, ¿no? Busqué a esta chica y le dije, oye, ¿qué pasó? O sea, esta es una emergencia, pedí una ambulancia y tengo 1 hora sentado en mi carro esperando. Y me dice la chica, ¿sabes qué? Es que debieron haberte hablado. Y le dije, ¿quién? O sea, ¿quiénes debieron, no? O sea, necesito que me informes a quién estoy esperando porque no llega. Y me dice, permíteme un momento, te voy a comunicar directamente. Y me corta y me contestan en ese momento de línea COVID. Otra vez. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y me contesta un chavo y me dice, hola, somos de línea COVID. Nos avisaron del 911 que tienes una emergencia. Te vamos a evaluar. Y en ese momento yo me enojé muchísimo, ¿no? Entonces le dije con palabras muy distintas que quizá no son apropiadas para cómo estás. Pero le dije al chavo, le dije, ¿sabes qué? O sea, le dije, yo no sé qué están haciendo. Yo no sé a qué estamos jugando. Pero hace más de 1 hora hablé con alguien de tu gente y ustedes me recomendaron hablar emergencias y de repente emergencias me rebota contigo. ¿A qué están jugando? O sea,
se están negando a recoger pacientes. Entonces, bueno, el chavo de línea COVID, pues me lo comí vivo en ese momento, ¿no? Y literalmente colgamos la llamada. O sea, fue como, ¿sabes qué? No me interesa ya hablar contigo, voy a colgar. Volví a hablar al 911, volví a conseguir a la misma chica y le dije, esto es una locura. O sea, le dije, necesito que me mandes una ambulancia ya. Ya. O sea, tengo una paciente de casi 70 años en un primer piso que no sé si voy a poder bajar yo sola y que estamos 90% seguros de que tiene todo el cuadro que ustedes mismos han estado avisando en la tele, ¿no? Y en todos los medios que tiene un paciente de emergencia. Entonces, mándame una ambulancia ya. Ok. Me dicen que sí y espero otra hora, Gaby. Otra hora con una paciente que está atendida en una cama con la que estás hablando cada 15 minutos y te dice, pues estoy bien, pero no me puedo levantar, estoy bien, pero no puedo hacer nada, no puedo comer, no soporto la fiebre y ya está en un antipirético. O sea, te aíslan de alguna manera, el sistema te va aislando a un rincón donde cada vez tienes que morder más duro porque cada vez estás más arrinconado y más desesperado. No quiero hacer todo el programa en torno a la inutilidad de la respuesta de emergencia, pero te puedo decir con pelos y señales que esperé 4 horas. Esperé 4 horas de más o menos una llamada por hora promedio a que me atendieran. La última llamada ya fue totalmente desesperada y fue, ok, te vamos a poner en contacto directo con un servicio de ambulancias que va a llegar en este momento a tu casa. Después de las 4 horas, la ambulancia tardó en promedio 15 minutos más en llegar. Si hubiera habido una emergencia de paro respiratorio, si hubiera nada, o sea, nada. Hubiera sido el inútil. Paciente, sí, el paciente no hubiera recibido ninguna atención de emergencia por parte del sistema de emergencia de este estado, ¿no? Bueno. Ajá. Llega finalmente la ambulancia y llega una ambulancia muy peculiar. O sea, no llegó una ambulancia pues de las que ves comúnmente en la calle, ¿no? Llegó una ambulancia, me atrevo a decir, a usar el término de lujo, como si hubieran contratado una especie de sistema privado de ambulancias para satisfacer la demanda. Eso es lo que sentí. Todos en el staff eran venezolanos. Nunca entendí por qué. Tampoco pregunté en ese momento. Solo me pareció muy curioso. Y llegaron y me dijeron, somos una ambulancia especial de COVID. O sea, somos una ambulancia que recoge pacientes COVID. Y yo dije, ok, bueno, un poquito de confort en estas 4 horas donde paciente y familiar de paciente están en una especie de agonía, de limbo, donde no es nada y no pasa nada. Bueno, llega finalmente esta ambulancia, suben, pero antes de entrar a ver a mi madre me hacen preguntas a mí, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Tiene esto? ¿Tiene otro? Y le dije, mira, o sea, el cuadro no es el cuadro típico que están describiendo en los medios, ¿no? O sea, no es una tos insoportable y no es este cuadro como de caricatura, ¿no? Del paciente tosiendo y con fiebre nada más. Es un cuadro muy mixto, ¿no? Entre no poder alimentarse, tener diarrea, no poder estar bien, no poderse poner de pie. Y entonces ellos me empezaron a decir, pues es que no cuadra con lo que nosotros entendemos como COVID. Y le dije, bueno, o sea, si no cuadra con lo que tú como paramédico que consideras, de cualquier manera considéralo como una emergencia, ¿no? Bueno, suben, una chica muy joven atiende a mi madre, le hace un par de preguntas y le toma la temperatura. Ese fue todo el parámetro en ese momento. Uh-huh. Como ella había estado esperando 4 horas, ella había estado en por lo menos 1 o 2 dosis de algún antipirético de paracetamol o algo, porque tenía una fiebre muy alta. Cuando estuvimos llamando, claro, estaba en los 39 y medio. Claro. Cuando llega la ambulancia, el antipirético ya había hecho su trabajo y marca 37 y medio, que es fiebre, estamos de acuerdo. Sí. Pero dentro del parámetro de la ambulancia de COVID, no es una emergencia. Entonces, la ven así como está, con dificultad para moverse, con poca dificultad para respirar, con fiebre y pues descaradamente salen los 2 paramédicos a hablar directamente conmigo y me dicen, ¿sabes qué? No nos vamos a llevar a tu mamá. Y le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que nos tengan 4 horas y cuarto esperándolos y que la respuesta de emergencia de una ambulancia sea, no vamos a llevar al paciente, ¿no?
Ellos muy tranquilamente me dijeron, nosotros creemos que es un error, que no es un cuadro de COVID, que no cae en nuestros parámetros de emergencia, ni siquiera de la enfermedad misma, y nosotros te recomendaríamos que la cheques para ver si no tiene dengue. Y yo dije, bueno, No. ok, pues a lo mejor estamos equivocadísimos, ¿no? Lo curioso en este caso es que mi madre tuvo dengue ya, alguna vez, bueno, hace muchísimos años, hace yo creo que unos 12, 13 años, ella tuvo dengue y ella estaba convencidísima de no sentir lo mismo, ¿no? O sea, ella como paciente decía, mi cuadro es distinto, yo ya tuve dengue, y si es horrible el dengue, y si se sintió horrible, esto no es dengue, ¿no? Esto es diferente y se siente horrible diferente, ok. Entonces a mí me dicen los paramédicos, tu paciente tiene dengue, chécalo. Y yo les dije, pero ¿qué van a hacer? O sea, llamamos a emergencias, es una emergencia, ¿qué van a hacer? No, nosotros no lo consideramos una emergencia. Ok, se va a la ambulancia, quedamos de alguna manera desesperanzados, pero más que nada frustrados, ¿no? O sea, mi madre y yo nos miramos en ese momento como, ¿qué está pasando? O sea, es surreal esperar 4 horas por una ambulancia y que la ambulancia te diga, pues no te vamos a subir, ¿no? Wow, ok, bueno. Le compré un poco más de comida, le compré sueros y le compré bebidas alimentarias, ¿no? O sea, Ensures y cosas así, para que ella en su falta de apetito no se debilitara por completo. Ajá. En este momento ella tenía entre 4 y 5 días con síntomas y era una persona totalmente distinta a la mujer que yo había visto una semana antes, que estaba subiendo y bajando escaleras, que estaba, previo a la cuarentena, estaba trabajando en una fábrica, en un lugar de cartón donde tenía que cargar 60 kilos a veces. O sea, una mujer perfectamente capaz y fuerte. En el momento en el que yo la dejé en su casa ese día, no podía con su propio peso para levantarse de la cama, ¿no? Entonces, claro que estábamos preocupadísimos, pero de alguna forma pues no sé, te cambia la perspectiva que llegue un profesional de la salud y te diga, pues yo opino que es esto, o yo opino que estás equivocado. Y tú dices, bueno, pues me callo, ¿no? Un ratito. La dejé con sus sueros, la dejé con sus cosas, yo pues no hice nada, no podía hacer nada más. Me fui en ese momento a mi casa después de haber atendido todo eso y le dije, cualquier cosa, llámame. Aquí estoy a 15 minutos de distancia y vuelvo, ¿no? Menos de 24 horas después, mi madre estaba muchísimo más grave y ya era decir bastante. Entonces, al día siguiente, por la tarde, por la noche, cerca de las 8 o 9 de la noche, tomamos la determinación de que nadie iba a hacer nada por nosotros, de que ningún teléfono, ninguna línea y ni siquiera el sistema de emergencia de Guadalajara iba a hacer nada por nosotros. Y pues con un cubrebocas, una careta, un par de guantes, la bajé del primer piso lo mejor que ambos pudimos, ¿no? Ella con su propia fuerza y yo apoyándola lo más posible, pero pues era una persona, yo me atrevo a decir, un par de kilos más delgada en esos 5 días y dramáticamente más débil, ¿no? La subí a la parte de atrás de mi carro y nos lanzamos a la aventura de muchísima gente, me puedo imaginar, en México, de decir, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos cuando el sistema no te quiere recibir? Cuando ellos consideran que no te estás muriendo lo suficientemente rápido como para que ellos te consideren y te suban a su vehículo. Y mis opciones fueron las que tiene toda la gente. Te llevo a un hospital privado y luego en la vida vemos cómo lo pagamos. O te llevo al sistema de seguro aunque tus papeles no estén en regla, porque pues lamentablemente también en ese momento mi madre se acababa de cambiar de ciudad y tenía pocos meses en Guadalajara otra vez y tenía trabajo y su trabajo tenía seguro social, pero ella no tenía ningún trámite, no tenía clínica, no tenía tarjetón, ¿no? Entonces le dije, yo hago lo que tú me pidas en este momento. Le dije, si quieres que vaya y te meta al hospital más caro de Guadalajara, dímelo. Y en este momento yo me muevo a eso porque necesito saber
cómo te sientes tú en términos de tu propio cuerpo, ¿no? Y después de una charla rápida fue como, ok, vamos al seguro, porque en el seguro por lo menos nos van a dar una atención si llegamos a emergencias, ¿no? O sea, ok, vamos al seguro. Yo acababa de leer 10 minutos antes en mi celular que la clínica 110 era la clínica COVID de emergencias de Guadalajara. Ese dato de alguna manera me ayudó a no tomar una peor decisión en ese momento. Y le dije, ok, vámonos a la 110, ¿no? Este podcast se llama ¿Cómo estás? Y hoy hablamos con Sergio Vicencio, escritor, novelista gráfico, locutor de radio y podcaster. Sergio perdió a su madre por COVID-19 y con este podcast queremos concientizar sobre el uso de cubrebocas, la práctica de la sana distancia y de la higiene estricta porque, frente al coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, los humanos no hemos creado inmunidad. Esta es la primera parte de 2, el dragón y el elefante. Yo soy Gabriela Bautista. Manejamos y como el loco, pues llegué con mi carrito a subirme a la rampa de ambulancias, ¿no? Sí. A llegar a la puerta de emergencias y a tratar de explicarle a un guardia de seguridad por qué lo que yo estaba haciendo era lo correcto, ¿no? Que me parece muy triste que un familiar de un paciente tenga que justificar por qué en su criterio salvar la vida de su paciente es lo correcto, ¿no? Pero eso es lo que tienes que hacer en estas situaciones. Y llegamos y afortunadamente el guardia de seguridad de inmediato me dijo, trae a tu mami y pásala y aquí hay un médico de guardia que le va a hacer unas pruebas y esperemos que esté bien. Ok, fabuloso, ¿no? Comenzó en ese momento el monstruo burocrático del IMSS, que te puedo decir que entiendo perfectamente por qué una institución así tiene que ponerse burocrática, porque finalmente estás apelando a un sistema de salud, ¿no? Pero lo que te puedo decir que es espantoso es que mientras estén checando a tu paciente, haya una persona diciéndote, pues mira, si en las siguientes 12 horas tú no haces este trámite y no das de alta este papel, te vamos a cobrar esta cantidad nada más por lo que hicimos y no sabemos si vamos a admitir a tu paciente o lo vamos a redirigir al hospital civil, ¿no? Entonces, se convierte en una presión psicológica de decir, tengo que hacer algo que suene imposible en un lapso que suena ridículo para poder saber que la persona que quiero va a estar bien, ¿no? Puta, es una presión horrible, ¿no? Y afortunadamente la tecnología fue mi aliada en la lucha contra la burocracia, porque me dijeron, si tu mamá no tiene una clínica determinada, nosotros no la podemos dar de alta en el sistema. Y la clínica abre hasta mañana a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces vas a tener que investigar qué clínica le toca, vas a tener que ir a las 7 de la mañana, vas a tener que hacer el trámite y no vas a poder estar aquí atento a tu paciente porque vas a tener que estar atendiendo un papel, ¿no? Y yo en ese momento dije, no, me voy a volver loco. O sea, no tengo a nadie que me ayude en este momento, no puedo partirme en dos. Entonces descubrí que había una aplicación del IMSS y que a través de la aplicación puedes no solo buscar la clínica de tu paciente, puedes darlo de alta en una clínica. Me pareció la cosa más sorprendente. Déjame platicarte que la aplicación la diseñó alguien que no tenía idea de que era una aplicación. Y yo creo que el Photoshop era su pasión y no tenía ninguna otra, porque la aplicación es espantosa. Pero en ese momento me salvó horas y horas, porque literalmente lo único que tuve que hacer fue poner el número de seguro social del paciente, poner el nombre completo del paciente y en ese momento me dio una lista de clínicas, le piqué literalmente a la que estaba más cerca de la dirección de la casa de mi madre y en ese momento quedó registrada en la clínica. Entonces, 2 horas después, ella ya aparecía en el sistema, como que estaba dada de alta. Esa fue la cosa más sorprendente de toda la noche, que el IMSS tuviera una aplicación semifuncional
que además me Ajá. permitía registrar a un paciente. Me ahorró todo el trámite de las 7 de la mañana y todo. 2 horas después, ella ya estaba ingresada, por lo menos en el área de revisión, y ella estaba en sistema regular, ¿no? Y eso fue como un gran respiro. Ujú. Y aquí es donde comenzamos a aprender, o al menos yo comencé a aprender muchísimo de en este momento cómo está organizada la clínica. El área de emergencias está dividida en dos: Ujú. pacientes de emergencias no COVID y pacientes COVID. Derecha, COVID; izquierda, todo lo demás. Y la mayoría de las emergencias que la Clínica 110 está recibiendo que no son de COVID son partos, cosa que me pareció muy Sí. curioso, ¿no? Pero partos por alguna cuestión, como no sé si es una obligación o algo, pero era No, lo que es que más... Ajá. ajá, es una clínica especializada en ginecología. Ah, perfecto. Pues ahí Y está mi entonces ahí respuesta. se reciben todas las emergencias ginecológicas. En el lapso en el que revisaban a mi madre, hubo 4 embarazadas de emergencia, ¿no? Entonces era un contraste muy impactante Sí. el ver la pareja que llegaba y parejas, híjole, parejas de bajos recursos que llegaban esperanzados por su bebé, que llegaban todavía con la cobija, que llegaban hablando con el abuelito diciéndole: hicimos 8 horas de camión, apenas alcanzamos a llegar, yo voy a dormir aquí en la rampa En la rampa. en la rampa, que ya tuve mi experiencia de dormir en la rampa. En la rampa. En la rampa sí, bien padre, hasta que me despertó un perrito que me estaba lamiendo la cara. Sí. Pero eh, era muy contrastante y de alguna manera tenía algo de hermoso, de poético, ver estas parejas que llegaban con la esperanza de una vida y ver la llegada de las ambulancias COVID, que fue un impacto muy fuerte para mí, porque yo acababa de entregar de alguna manera las manos de los médicos a mi madre, y cuando vi cómo llegaban en las ambulancias de COVID oficiales los pacientes que sí eran considerados emergencia, fue la primera vez que sentí un miedo por su condición, porque fue verdaderamente aterrador. Llegan las ambulancias y se paran media cuadra antes de la rampa en la calle y hacen un cierto pitido, es decir, suenan su ¿Sirena? sirena, la suenan de una forma específica para que los guardias de seguridad de la entrada de emergencias sepan que lo que va a subir por la rampa es una ambulancia COVID. Entonces hacen este sonido peculiar y en ese momento los guardias de seguridad salen corriendo y le empiezan a decir a toda la gente que está en la rampa: quítense, quítense, quítense. Y quitan a toda la gente que está en la rampa de subida y la pasan a la rampa de bajada y quitan a toda la gente que está acampando en torno a la puerta de emergencia. Eso fue la semana en la que yo llevé a mi madre. La semana en la que yo tuve que llevar a mis suegros, que fue otra experiencia, pero pues mucho más leve, ellos ya no están permitiendo que la gente acampe o se quede cerca de la puerta de emergencias. Toda la gente ahora ya está despachada a la parte baja de la salida de la rampa y es el único lugar donde se pueden quedar. Pero en el Sí. momento en el que yo llevé a mi madre, tuve una experiencia de alguna manera íntima con el proceso, porque yo estaba, pues eran, no sé, las 2 de la mañana a estas alturas, 2:30 de la mañana, y yo estaba ya muerto de cansancio, tirado en el piso junto a una plantita, tratando de dormir, cuando medio me despertó la voz del guardia, que bajó a todo el mundo de la rampa, pero yo me les olvidé. Ah, Entonces subieron la ambulancia enfrente de mí, o sea, yo estaba a 8 o 10 metros de la ambulancia y pues de alguna manera me chuté todo el espectáculo en, pues no primera, pero sí segunda fila. Y me tomó unos minutos caer en cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando llegó la ambulancia eran trajes completísimos de los paramédicos, y me refiero a pues plástico de pies a cabeza con todo y gorrito, ujú. máscara de doble respirador, gogles digamos como de ferretería, como de gogles pesados, ¿no? Casi, casi como unos Sí, gogles para nadar, de seguridad industrial, por ajá. supuesto. Y él o los pacientes que vinieran confirmados de COVID en la parte de atrás de la ambulancia vienen envueltos en una carpa de plástico sostenida como por unos arcos para que puedan pues tener espacio y respirar encima de la camilla.
y vienen totalmente sellados, ¿no? Es como traer un sanguchito en un topper y además tener miedo y ponerte guantes y gogles para todo eso, porque el sándwich te puede comer a ti, ¿no? Y entonces fue una impresión de repente despertarme y ver esto, ¿no? O sea, ver esto a 10 metros de mi cara y decir, eso es, o sea, eso es en lo que se va a convertir el monstruo por el que traje aquí a mi madre, en esta gente que está agonizando adentro de estas casitas de campaña transparentes, horrorosas. Y ahí fue la primera vez que realmente dije, chin, ¿qué va a pasar, no? Cerca de las 3:30, 4 de la mañana, a lo mejor, un poquito antes, a lo mejor como a las 3:45 de la mañana, después de muchas horas de espera, una persona de la clínica 110 de trabajo social salió a gritar mi nombre y a decirme, tu mamá está ingresada oficialmente, tu mamá está aceptada, tu mamá pasó el área de pruebas, es sospechosa de COVID, pero no confirmada porque no hemos podido hacer una prueba. Y en este momento vamos a determinar a qué piso la pasamos. Y entonces yo le pregunté a la persona, ¿de qué depende, no? O sea, ¿cuál es el estándar ahorita, no? Y me dice, mira, ahorita tenemos 3 pisos más o menos con puros enfermos de COVID, dice, pero los tenemos en 3 etapas. Tenemos a personas que son de alguna manera como confirmados o creemos que son confirmadas, pero no le hemos hecho la prueba, pero estamos casi seguros. Tenemos gente confirmadísima y tenemos un piso completo de pacientes que son sospechosos, pero que tenemos una ligera sospecha de que no son COVID y a ellos los tenemos aparte. Y me dijo, tranquilo, o sea, me dijo, si sospechamos que tu mamá no tiene COVID, la vamos a poner en el piso de la gente que está separada, ¿no? Entonces, si me quedaba un poquito de duda, me sentí un poquito más tranquilo de que realmente vi un sistema de organización, ¿no? Quinto piso son sospechosos más lejanos y sexto y séptimo piso eran principalmente pacientes como semiconfirmados o confirmados. Lamentablemente, mi calma se fue un poquito después cuando vi que la habían admitido en el sexto piso. Okay. Y entonces era una sospechosa fuerte, digamos, de COVID. Y entonces dije, ok, bueno, es casi una confirmación. Pregunté a los médicos de guardia si ellos estaban realizando pruebas en ese momento. Es decir, si ellos, o sea, si un paciente ingresaba y automáticamente le hacían la prueba. Y me dijeron, mira, vamos a ser honestos contigo. Estamos haciendo pruebas, pero no son inmediatas. Y tenemos tantas que va a tardar un montón en recibirse la prueba, ¿no? Entonces dije, ok, pues bueno, ya, me voy con eso, ¿no? Ese fue el primer día de caos total, pero aprendí muchísimo en ese momento, tanto de la sintomatología distinta de lo que los medios están reportando de alguna manera de la enfermedad, porque ahorita, por ejemplo, ahora que mis 2 suegros están enfermos, el cuadro común al menos en pacientes de ese rango de edad, ¿no? Te puedo decir de los 50 y tantos a los 70 años de edad, parece ser esta fatiga inconmensurable que no pueden con ellos mismos, la fiebre sí muy elevada y la diarrea en los primeros días de sintomatología, no de contagio, pero de sintomatología. Ese parece ser el cuadro más marcado y para mí fue una sorpresa aprender esto en 3 pacientes distintos, porque lo que oyes en los medios es tos y fiebre, ¿no? Tos y fiebre, tos y fiebre, tos y fiebre. Y rara vez he escuchado yo o he visto un infográfico así padre, bonito de fatiga y diarrea y a veces hasta confusión por la fiebre elevada, ¿no? O sea, estas son cosas que parece que no te están avisando como de primera línea, pero que yo siento que de alguna manera la gente debería saber, porque es muy confuso que tu paciente te diga, tengo diarrea y me siento fatigado, y tú digas, pues no es tos y fiebre, ¿no? Entonces claro, no es COVID, ¿no? O sea, claro, no, o sea, es parte de un cuadro mucho mayor, donde la tos, al menos en el caso de mi madre y de mis 2 suegros, ha sido secundaria al otro cuadro, que se ha ido más por el lado de fiebres altas
con un poco de confusión o de desorientación cuando son muy altas las fiebres, cuando rondan los 40 grados, por supuesto. Y este malestar general que se parece más a una fatiga constante, a un estado de cansancio que el paciente no puede vencer, ¿no? O sea, que el paciente siente que no puede consigo mismo. Sin entrar a lo mejor en muchísimo detalle, o más bien dejándote a ti preguntar lo que tú consideres que es pertinente a partir de este punto, pero la enfermedad o sea, este COVID-2019 que mató a mi madre, la mató en 9 días. Y eso es increíble para la psique de un familiar. O sea, saber que tu familiar, que alguien que veías como una persona completa y capaz, cambia a una persona incapaz en 3 a 4 días. Y 3 días después es alguien irreconocible, es un impacto brutal. Sí, creo que lo quiero decir esto en un sentido de más de concientización. De si creen que este monstruo que está allá afuera en este momento, justo en su pico, quemando la aldea, es algo que ustedes pueden vencer, no tienen idea. O sea, la debilitación, la debilidad, la fatiga que genera en el cuerpo de un paciente es tal que el paciente busca la manera de rendirse desesperadamente. Al menos ese fue mi caso, pero también ha sido el caso de algunas personas que he escuchado a través de testimonios de médicos amigos que me han dicho los pacientes están tan fatigados por el virus que se rinden, o sea, que se están rindiendo. En el caso de mi madre yo tuve una oportunidad muy valiosa, muy rara y muy sorprendente de verla 1 hora antes de que ella muriera. Fue una situación que ella misma generó como paciente. Tuvo las fuerzas para hacerlo. Sí, me pareció muy bello, muy impresionante, muy inteligente de su parte, pero básicamente lo que mi madre hizo fue convertirse en un paciente difícil cuando ella sentía que ya no iba a poder luchar. Y lo que hizo fue negarse a que la intubaran. Los médicos le dijeron, ¿sabes qué? Te tenemos que intubar de emergencia, estás muy débil. Y ella dijo, no quiero. Y entonces los médicos pues me contactaron a mí. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis que me parece muy pertinente para cualquier persona que vaya a ingresar a este agujero de conejo que es el IMSS. Los pacientes de COVID están en cuarentena absoluta. Sí, obviamente no es como un paciente regular hospitalizado al cual le puedes llevar sus cositas y de repente estar junto a su cama y una persona por paciente. No, por supuesto que no. Esto es una cuarentena absoluta. Son áreas completas de pisos completos que están cerrados. Sí. El área es, me atrevo a decir, está muy bien adecuada. Siendo sincero, cuando yo iba a entrar esperaba ver algo apretujado y horrible, ¿sí? O sea, esperaba ver más pacientes de los que hubieran cabido por área o por cuarto. Y definitivamente lo que vi sí fue un exceso de camas, ¿sí? Sí hay un exceso de camas. Pero de alguna manera me tranquilizó ver también un exceso de médicos y un exceso de personal de enfermeros. Eso fue de alguna manera una sorpresa muy grata, ¿no? Al entrar a esta área de cuarentena. Yo entré al área de cuarentena precisamente porque mi madre se negó a que la intubaran y me tomó un tiempo darme cuenta que era una estrategia de su parte. Creo que no fue hasta el final que no me di cuenta que era una estrategia porque yo no entendía. O sea, cuando me llamaron de la clínica 110 y me dijeron, tienes que venir porque tu paciente se niega a que le den tratamiento de emergencia. Dije, ¿qué está pasando, no? Me asustó mucho. Tengo que también aquí hacer un paréntesis en cuanto a que toda la comunicación en el área de cuarentena es por medio de una página web. Y esto es quizá lo más terrible y mal hecho de todo el proceso. Si tú tienes un paciente ingresado de emergencia con COVID,
te dan los estatus de tu paciente, te dan el estado de tu paciente a través de una página en línea que se actualiza. Necesitas una contraseña, necesitas un usuario, que no se te vayan a olvidar en el pánico, porque no puedes saber cómo está tu paciente y no tienes a quién llamar. Eso es terrible, ¿sí? Uh-huh. Pero además, híjole, la parte más deshumanizante de todo este proceso de la enfermedad fue el maldito estatus en línea. Era una palabra, Gaby, el estatus de tu paciente. No manches. Es una palabra, no es un texto, no es un parrafito donde el paciente presentó esto o tu paciente está, nada. Es una palabra en una línea que cambia de estable a grave, a muy grave, a emergencia. O sea, entonces, pues obviamente, como decía un filósofo griego, no me acuerdo quién era, el hombre sufre más en la mente que en la realidad, ¿no? Cuando tú te levantas la mañana siguiente que dejaste tu paciente encamillado en un piso de emergencia en una cuarentena, te levantas, abres la página web y ves que el estatus cambia de delicado a grave, asumes lo peor, ¿no? En ese momento. O sea, es una incertidumbre absoluta que te genera la misma palabra que te está informando. Entonces, claro, es un estado de desesperación donde dices, bueno, grave, ¿pero qué? O sea, grave, voy al hospital, grave, me quedo en mi casa y desayuno, grave, ¿qué hago, no? Entonces, ¿qué hago? Claro. ¿Y cada cuánto se actualiza la página? Bueno, esto no lo aprendes hasta después de un par de días porque no te lo dicen. Déjame también asegurarte eso. En la clínica a mí no me dijeron, cada 2 horas se va a estar actualizando. Entonces, cada 2 horas checas, ¿no? O sea, cada 2 horas dices, bueno, ¿cómo está mi paciente? O cada 10 minutos. Exactamente, ¿no? Uh-huh. El estatus se actualiza una vez por día en la mañana, a menos que haya un cambio grave, o sea, un cambio de emergencia, ¿sí? Entonces, si tu paciente está estable, a la mañana siguiente, a las 8 o 9 de la mañana, vas a ver que el estatus, cuando ya hicieron guardias y todo, ya pasó al nuevo estatus, ¿no? Si hay un caso de emergencia, cambia en el momento de la emergencia, pero si es una emergencia grave, es el único caso donde la clínica te habla. ¿Cómo fue que pudiste entrar? Porque se entiende que la página es para mantener, obviamente, a las personas alejadas dada la peligrosidad del virus. Por supuesto. Yo quiero pensar que la ineficacia que encontró Sergio en los servicios de emergencia, en esto que nos contó en esta primera parte, el dragón, se debe al fenómeno de la saturación. La saturación es el famoso semáforo rojo. Y cuando pensamos en saturación, nos imaginamos un hospital desbordado, con pacientes siendo atendidos en el piso, todos corriendo, etc. Pero no. La saturación puede manifestarse incluso desde el primer momento en el que hacemos la llamada de auxilio. Lo que se quiere es evitar la saturación, además de evitar que nos enfermemos. Pero si nos enfermamos, deseamos poder ser atendidos con prontitud y con dignidad. En el siguiente capítulo escucharemos lo que Sergio vivió dentro del área de cuarentena de la Clínica COVID de Guadalajara, la Clínica 110 del IMSS. Mientras tanto, cuídate mucho. Nos escuchamos con nuestro siguiente capítulo, El Elefante. Este podcast se llama ¿Cómo estás? Y es una producción hecha por mí, Gabriela Bautista, para Radio Universidad de Guadalajara. Mayo-junio de 2020.